Seguramente conocen esta imagen, es el frontispicio de Leviatán de Thomas Hobbes. Reparen un momento en él. Fíjense cómo la figura del soberano, y sabemos que es un soberano porque tiene una corona, emerge sobre una suerte de territorio, una comarca, un pueblo, detrás como si fuera el sol. Su cuerpo está constituido por pequeños individuos, innumerables individuos, que sabemos constituyen un gran cuerpo, y esos individuos son los y las ciudadanos. Esta figura representa dos poderes. Representa el poder civil y representa el poder eclesiástico. Él es una suerte de unificación de estas dos fuerzas, o estas dos, vamos a llamarlos poderes, ¿no? Porque son poderes, el poder divino y el poder terrenal. Por un lado y por el otro, fíjense cómo se trata de un cuerpo de cuerpos. Un cuerpo hecho de cuerpos, o un cuerpo que parece natural, pero que sabemos que es una especie de artificio porque está hecho de otros cuerpos. Cuerpos que sabemos son en cierta medida libres, y que si están ahí, están por alguna razón, o por voluntad, o porque son forzados, o quizá los dos, en una forma muy peculiar. Esa espada representa, sí, el poder, y representa también las facultades que tiene el soberano para hacer la guerra. Y del otro lado tiene el poder eclesiástico. Es decir que, por un lado, esta figura, tal como la podemos ver en el frontispicio, unifica el cielo con la tierra. Pero por el otro lado, unifica a todos los individuos y les da un cuerpo común. Y ese cuerpo común es rematado por una cabeza, que es la que piensa y es la que está eh, dándole una guía y una personificación. Y esa personificación del cuerpo social y del cuerpo político es el soberano. Ese soberano se pone como el sol y es el que ilumina a todo el pueblo. Y ese soberano, sabemos, representa el Estado. ¿Quién es este soberano? ¿Quién es el Leviatán? Bueno, esta historia nos remite a la Edad Media y nos remite muy particularmente a Inglaterra. Hay un término que se llama Corporation Soul, y lo que significa es la unidad que constituye el soberano en tanto cuerpo. ¿Sí? Me interesa ver esto porque, como verán, el Estado se constituye bajo la metáfora de un gran cuerpo. Todavía tenemos órganos legislativos, por ejemplo. Tenemos la cabeza del gobierno, tenemos las capitales, caput, capitis, cabeza, y tenemos el cuerpo estatal. Entonces aquí tenemos una cita y dice Corporation Soul, que representa, bueno, el Estado como una corporación, y piensen que corporación viene de eso precisamente, de cuerpo. Es una entidad legal que, bueno, nos remite a la historia nos remite hasta la Edad Media. Diremos un par de cosas al respecto, pero es una entidad legal que consiste en una única oficina incorporada o en un cuerpo incorporado, ocupado por una sola persona natural, es decir que es un único organismo político, pero que está encarnado en una única persona, y eso es el soberano, es el rey. Esta estructura le permite a las corporaciones
que sean gobiernos de esta organización política, que es el Commonwealth en Inglaterra, o corporaciones religiosas, les permite pasar sin interrupción de un representante, ¿no?, a otro, ¿no?, es decir, de la cabeza de la dirección, podríamos llamarlo, ¿no?, el office holder, el que es el representante de esta corporación, puede ir cambiando, pero lo que se mantiene es la corporación. Lo que les permite darle una continuidad legal a los diferentes representantes o directores, los cuales van heredando, ¿no?, porque el mismo un poder idéntico, así como las posesiones de sus predecesores. ¿Qué quiere decir esto? Que esta figura legal de repente es tratada como si fuera una persona y como si tuviera un cuerpo. Entonces, quien está a la cabeza es solamente el cuerpo humano y el cuerpo singular que le presta o que le otorga una especie de singularidad a eso que de otro modo es un constructo social, es decir, una institución. Pero este Corporation Soul lo que significa es una especie de cuerpo jurídico que va viviendo a través de diferentes personas, a través de diferentes cabezas, hoy los podríamos llamar CEOs, pero o en el caso del Estado, de diferentes gobernantes. Entonces, fíjense cómo surge aquí una cualidad simbólica muy particular en el Estado y más particularmente en la idea del Estado como un cuerpo. Se trata de un cuerpo, sí, de un cuerpo presente, pero que se visibiliza por medio de un representante, pero ese representante puede abdicar o puede ser removido del cargo o puede morir y hay una especie de vida autónoma del Estado. O de la corporación, o en este caso del Estado entendido como cuerpo y corporación. Yo sé que corporación es una palabra que nos suena a empresa y efectivamente la idea de la corporación después, o más bien va más allá de esta idea del Estado y después se termina transformando o se convierte en estas instituciones con capacidad jurídica, que son las grandes empresas, que mantienen sus bienes y mantienen sus derechos y también adquieren sus obligaciones como personas morales, no personas físicas, o como personas morales que se concretan en una persona física. Regresemos a la imagen de Leviatán. Es una imagen verdaderamente magnífica. Es quizá esta sea mucho más famosa que las ideas que se defienden en Leviatán, excepto algunas frases como el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Pero aquí quiero, para tratar de entender un poco qué representa esta figura, quisiera traer a colación una cita de un libro clásico de Pollock, que dice, la más grande, no la más grande, la más magnífica, ¿no?, porque aquí no solamente tiene que ver con el tamaño, tiene que ver también con algo de la gloria, de las personas políticas, de las personas artificiales, es, hablando políticamente, el Estado, ¿sí? Pero, a final de cuentas, siempre depende de instituciones legales y de sus formas de cada uno de los Commonwealth, cómo y si, ¿ah?, y en qué medida el Estado o su titular, esta cabeza, es oficialmente tratado como una persona artificial. En Inglaterra, y aquí viene el término con el que habíamos comenzado, corporación. En Inglaterra decimos ahora que la corona es una corporación. Y no olviden la idea del corpus. La corporación remite al cuerpo. Un cuerpo raro, pero el cuerpo tiene la naturaleza siempre de estar presente. Y el cuerpo tiene también unido así una potencia. Y esto lo veremos porque el cuerpo es lo que ejerce fuerza, lo que puede realizar trabajo porque tiene acceso a la potencia. Dice, no era así, por ejemplo, cuando
la paz del rey moría con él. ¿Qué quiere decir esto? Que la corporación de la corona significa que ésta va a vivir siempre en un cuerpo, pero al mismo tiempo más allá de cualquier cuerpo concreto. Antes, el rey tenía tal potestad que sus caprichos morían con él. A partir de este momento en que el Estado surge como una persona artificial, entonces sus propiedades serán del Estado y no serán del rey, y no serán de una persona en concreto. La fuerza estará encarnada en un gobernante en curso, pero esa potencia le pertenece al Estado y no le pertenece a la persona. Eso le da al Estado una estabilidad distinta y lo diferencia, y punto central, de un gobierno. El gobierno constituye únicamente ese grupo concreto de personas que están, como se dice en inglés, in office, ocupando un cargo, pero el cargo en sí mismo pertenece a una corporalidad de segundo orden, a la corporación, precisamente a esta existencia segunda, que no es solamente simbólica, porque tendemos a pensar que el poder es un asunto simbólico. No, el Estado sí se constituye por medio de un pacto simbólico, pero al mismo tiempo tiene un cuerpo constituido por las instituciones que le dan potestad y que le dan fuerza. Le dan fuerza frente a los enemigos, le dan fuerza frente a sus ciudadanos y le dan fuerza para operar, un país, una nación. Es así entonces, y aquí ponemos otra cita, The Case of the Duchy of Lancaster, de 1561, dice, el rey tiene dos capacidades porque tiene dos cuerpos, de los cuales uno es un cuerpo natural, es decir, un representante, un gobernante, una persona, un rey o una reina, sin entrar ahora en detalles de quién puede tener el poder, si el hombre o la mujer. Que no es cosa menor, pero después espero poder tratarlo. El otro es un cuerpo político. Y los miembros de este son sus sujetos. Fíjense qué importante palabra. Sujeto es una palabra que utilizamos mucho. Hablamos de la subjetividad, pero hay un punto central que tenemos que entender cuando hacemos uso de esta palabra. Y es que un sujeto es algo que está, en sentido clásico, por debajo. Sí, ese es uno de los sentidos, el subyectum, que es lanzado por debajo. Un sujeto es, lo que decimos es que sostiene algo, es una base, es lo que permanece respecto a todo aquello que cambia. Bueno, si ustedes piensan, por ejemplo, en Kant, claro, las representaciones van mutando y se van entrelazando unas con otras, o se va produciendo la experiencia, pero ¿dónde? ¿Qué es aquello en lo cual se produce la experiencia? ¿Y quién es el que se considera el espectador y autor de la experiencia? Pues alguien que está debajo. ¿Y quién está debajo? El sujeto. Pero sujeto tiene otro sentido, y es el estar sujetado. Y este es, me parece, el sentido importante de sujeto en el caso del gobierno, en el caso del Estado y en el caso de la soberanía. Los súbditos ya no se llamarán súbditos, sino se llamarán sujetos políticos, porque son sujetos de derechos y obligaciones. El derecho te considera a ti como un sujeto, como alguien que está debajo porque tiene una voluntad actuante o actante, y entonces tienes una libertad positiva, una libertad para hacer algo. Pero por el otro lado, tú no tienes derecho a nada si antes no has aceptado la sujeción, es decir, la obligación. Y esa obligación es para con el Estado. Y por lo tanto, tú te vuelves un miembro de la sociedad. Y piensen la palabra miembro en el sentido corporal del término, como siendo una parte del Estado. Ahora si llegamos, estas citas las tomé pues de este libro de Crowns Corporation,
un libro también clásico de 1901, y él aborda en este texto directamente el frontispicio del Leviatán, porque de lo que está tratando es eso. ¿Qué significa que un Estado sea un cuerpo? ¿Qué significa que tenga presencia? Eh, Dice, es esta materia, ¿no? O estofa, es esta materia estatal en el cual se entrelazan pensamientos viejos y nuevos. Dice, el cuerpo espiritual es entonces, o deberá entonces ser concebido como una parte del llamado cuerpo político, que culmina en el rey Enrique, ¿no? King Henry. Esta es una noción esta es una noción medieval, pero lo que decíamos al principio, y es muy importante, es cómo este cuerpo político reconcilia el cielo con la tierra y vuelve a la política un asunto absolutamente inmanente. ¿Mm? Recuerden que en Inglaterra se rompen relaciones con el surquí que viene, esto representa el surgimiento de la iglesia anglicana, se rompe con el papado porque el papado está unido necesariamente al poder de Roma. Entonces, una forma de librarse del yugo de Roma y de su institución, de ese brazo que es la iglesia, entonces Enrique VIII, si no me equivoco, lo que hace es crear su propia iglesia y que esa iglesia esté unida indisolublemente al Estado, tal que aquí se anticipa lo que después quedará muy claro en la Revolución Francesa, que es la separación, más bien, mientras que en la Revolución Francesa se intenta separar Estado y religión, el Estado absorbiendo la gloria divina a partir de la divinización de sus ciudadanos y ciudadanas, lo que se hace aquí es, en la figura del soberano, fundir estos dos poderes que son lo divino y lo terrenal, o la iglesia y el Estado. Dice, el dualismo medieval de iglesia y Estado es por mucho trascendido en el Señor majestuoso que rompió con los lazos de subordinación con Roma. Y entonces ahora sí viene la referencia al Leviatán. Dice, el frontispicio de Leviatán está ya frente a nuestros ojos. Lo dice todo. Pero en cuanto a Hobbes, y también concierne al rey Enrique, la personalidad del cuerpo, corporación, está concentrado en y está absorbido por la personalidad de su cabeza monárquica. El poder va a estar constantemente transigiendo en la historia moderna entre el surgimiento de más bien, en la historia moderna de Occidente, lo que vemos es la constitución de los estados nacionales, estados que van a estar representados por un poder. Y el asunto es cuál va a ser la naturaleza de este poder, pero lo que sí podemos notar y lo que sí constituye una constante es que este poder busca ser cuerpo porque ¿qué es un cuerpo? Un cuerpo es algo que tiene delimitación, un cuerpo es algo que tiene unidad, un cuerpo es algo que tiene potestad sobre sí, y un cuerpo es algo que está diferenciado, es decir, no cualquiera hace lo que le dé la gana de sus miembros, sino que todo está coordinado de acuerdo a lo que mande un punto central que es la cabeza. Y la cabeza la constituye el gobierno, más que el gobierno, sino la figura en funciones, in office. Mi mano no hace lo que le da la gana, sino mi mano obedece lo que yo le digo que haga. Y mis pies no van hacia donde ellos quieren, sino van hacia donde todos en conjunto nos queremos mover. Y entonces así surge esta idea de que cada quien tiene su lugar y cada quien hace lo que debe. Y desde luego, cierta idea de democracia lo que intentará poner en cuestión es esta unidad del cuerpo, es esta unidad del cuerpo político y esta unidad estatal y sobre todo
la idea de que los ciudadanos y las ciudadanas realmente formen cuerpo y deban estar sometidos a la voluntad del soberano, o si es su voluntad, que verdaderamente esta voluntad se haga una, perdón, y que esto opere como un cuerpo autónomo. Entonces, seguimos con la cita del mismo lugar. Dice, su reino, el reino de este Leviatán, no es aquel que regía en los tiempos en el que las propiedades, las tierras del rey, podían ser separadas de las tierras de la nación. Aquí, el cuerpo de las tierras, es decir, la materialidad de la tierra, forma parte de la corporalidad del Estado. Antes, el rey tenía sus propias, su reino era, o el reino era propiedad del rey, ¿sí? Y él lo podía heredar, claro, a su descendencia, pero digamos, no es que eso le perteneciera a esta instancia ficticia que llamamos el Estado, sino que le pertenecían a él directamente como persona. Ahora también le pertenecen a una persona, pero es una persona de segundo orden. ¿Ah? Dice, ya no son esos tiempos en el que las tierras podían ser separadas, las tierras del rey podían ser separadas de las tierras de la nación. La riqueza del rey de la riqueza común, ¿no? Y eso significa precisamente Commonwealth. O incluso el poder del rey del poder del Estado. La idea de una corporación única, Corporation Soul, que había sido preparado en la iglesia, en la esfera eclesiástica, puede mostrarnos algo aquí. No eran todos los ingleses, no estaban todos los ingleses incorporados al rey Enrique, y todos sus actos y todos sus deberes no eran aquellos del cuerpo político que está en estos dos ámbitos, en la tierra y en el cielo, o en lo político, digamos, en la parte estatal y en la iglesia. Entonces, esto esto que estamos viendo del Estado como una potencia, esto que vemos del Estado como aquello que incorpora y que da derechos, pero bajo las obligaciones y bajo el compromiso de formar parte, y esto que después se transforma en aquello que hemos dicho, en el poder soberano, pero eventualmente en el Estado por encima de los individuos, es aquello contra lo cual la democracia parece querernos hablar. La democracia, en principio, lo que dice es no hay cuerpo, lo que hay es individuos, y esos individuos son los que votan. Y en casos ideales es una persona, un voto. Aunque después existan estas cosas como los colegios electorales, pero en esencia la democracia lo que busca es una persona, un voto, porque lo que existe verdaderamente es la persona. Bueno, pero ¿de dónde viene esta imagen de Leviatán? Porque han de saber que Hobbes escribió el famoso Leviatán, pero mucho menos famoso es el Behemoth. No nos interesa aquí lo que Hobbes dedica en este texto del Behemoth, que bueno, es el social unrest, ¿no? Es decir, las luchas, la inestabilidad social y las guerras. A mí lo que me interesa es más bien rescatar la figura del Behemoth y ligarlo con otra bestia, la otra bestia moderna que hemos tenido poco filosóficamente, sobre todo en épocas recientes, poca consideración. Entonces, aquí hay unas citas, ¿no?, que están en Hobbes, perdón, inconsciente. Job, en Salmos, en Isaías, están las referencias al Leviatán y al Behemoth, que son seguramente resabios de bestias babilónicas, pero
Lo interesante es que son dos bestias del caos primordial, pero también son los instrumentos violentos que tiene Dios. Ah. El primero, ustedes saben, el Leviatán vive en las aguas, en las profundidades. Es una bestia de los abismos. Aquí en la diapositiva pueden ver un cuadro muy famoso. No puse la referencia, pero es un cuadro de William Blake. Y usualmente es representado como una serpiente marina de grandes magnitudes. El segundo, el Behemoth, es una bestia terrestre. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí pueden ver elementos mitológicos claros, ¿no? La tierra y el agua, el abismo y la parte poblada. Ahora, Behemoth bebe de los ríos y come de las montañas, según las referencias bíblicas. Entonces, es una bestia entre las bestias, que usualmente es identificada con la tierra misma, como una especie de gran animal indestructible e indomable, mientras que en cambio el Leviatán es el abismo del agua, es el mar, es esa inquietud, ¿no? Y esa potencia de los océanos. Ahora, lo interesante es que en el libro de Job, el Behemoth aparece como una bestia, dice ahí, que come hierba, vigorosa y fuerte como hierro, y que es el principio de los caminos de Dios. En griego se escribe algo así como arge plasmatos kurio, ¿no? Es decir, el principio de las cosas formadas por el Señor. Sí, ya no es una potencia caótica vencida, porque parecería que Dios surge, al menos el Dios judío, surge venciendo estas potencias de la tierra para instaurar lo único que vale, que es el pacto social, ¿no? El pacto de la alianza. Sin embargo, eh, la, pareciera que las bestias primigenias sobreviven a este pacto y que lo pueblan todo el tiempo. Y esta es la idea de Hobbes. Él pretende, desde luego, tomar la potencia del Leviatán transfigurada por el pacto y como en el elemento mismo del pacto, pero no es no es, eh, no es accidental que la invocación de la bestia, como si se pudiera, con fines de domesticación de la propia humanidad, acabara por revertirse y convirtiéndose en otro poder indomable que, al menos en cierto comunismo, habría que derrocar. Sin embargo, aquí es interesante ver la figura del Behemoth porque es una potencia al servicio de Dios, ¿no? Al servicio de su grandeza. En el Haggadah, ¿no? En el solsticio de verano, el Behemoth lanza un rugido que atemoriza a todos los animales, lo cual inhibe su ferocidad por el resto del año. Y aquí empieza a aparecer la figura del mercado. Es decir, es una instancia natural que no tiene necesariamente la artificialidad del Estado, y si es artificial se parece mucho a cierta naturaleza. Pero es sobrenatural porque hay algo divino en el mercado. Hay una potencia ahí del orden de Dios y que, si resulta terriblemente violenta porque es una bestia, es una especie de bestia buena. Es una bestia que con su ferocidad hace temer a todos los animales y al hacerles temer, ellos mismos limitan su ferocidad. Entonces aquí no se diferencia tanto la intuición que está detrás de Hobbes respecto al soberano. El soberano es aquella potencia que está por encima de las potencias individuales y que les hace sentir el temor. Solamente por el temor se obedece. Y es también esta bestia la que
con su poder absoluto nos protege a los unos de los otros. Nuestra ferocidad no tendría límite y nos despedazaríamos, es el estado de naturaleza de Hobbes, si no hubiera cierto poder. Pero el Behemoth parece representar esa fuerza a medio camino entre lo divino y lo natural, una ferocidad que limita nuestra ferocidad, pero desde la naturaleza misma. Sin ese rugido, entonces, las bestias se devorarían sin piedad unas a otras. Es la fuerza general que inhibe las fuerzas individuales para que éstas puedan convivir. Y es aquí, y esta es precisamente la imagen imperante que tenemos del mercado. Es un sitio salvaje en el que solamente existen individuos, pero al mismo tiempo pareciera haber algo de otro orden que se ha llamado, bueno, aquí lo llamamos Behemoth, pero que se ha llamado también mano invisible, y esa mano invisible pareciera acomodar las cosas. A final de cuentas es muy violento el mercado porque está regido solamente por egoísmos, está regido por las peores prácticas, está regido por el deseo de triunfar, por encima de los otros y de las otras, y eso a cualquier precio. Y sin embargo, la esperanza que se le ha puesto al mercado, y muy especialmente en el siglo XX, es que esta violencia es preferible que cualquier otra violencia, y que esta sería de alguna manera como la violencia que controla todas las violencias. Si se fijan, no es distinto, no es tan distinto del soberano, pero sí es muy distinto, y esto es lo que argumentamos en el video anterior, sí es muy distinto en tanto que esto no hace cuerpo, sino que es raro. Es una bestia que parece natural, pero no lo es del todo, que tiene manos invisibles, no tiene cuerpo ni tiene cabeza. Y eso es lo que lo hace terriblemente viscoso y difícil de atrapar, y también muy parecido a lo que pide la democracia, porque para el mercado, como en aquella, la democracia, solamente hay individuos, y el orden no surge de un acuerdo, sino surge de manera espontánea. Ya veremos eso. Entonces es así que el mercado ha sido para nosotros el sitio privilegiado para reencontrar a la naturaleza, pero a la naturaleza ordenada, a la naturaleza salvaje que se autolimita, que se autoordena y que se da a sí misma su ley. El liberalismo hizo de él el sitio del orden y el equilibrio a partir de sus leyes, leyes como la de la oferta y la demanda. Y el mercado ha sido también el sitio privilegiado para hacer lugar al darwinismo, la competencia, que es el nombre social de la lucha a muerte, éxito, sobrevivencia. El de interés, bueno, el éxito se termina pues convirtiendo en la sobrevivencia, los intereses son equiparables a la lucha por la descendencia de los genes propios, etc. Pero al mismo tiempo el mercado ha sido visto como el reino de la libertad, mientras que el Estado, para nosotros, y especialmente después de las guerras mundiales, como argumentamos también en la otra contribución, parece que el mercado es el único que es compatible con la democracia porque cree en los individuos y cree que estos individuos en esa existencia particular y solamente en esa son verdaderamente libres. Y eso es Hayek, y ya lo veremos. Es en este esquema donde el Estado debe aparecer como un Frankenstein, un artificio que viene a violentar el reino pacífico del mercado, es decir, la naturaleza. Lo artificial frente a lo natural. El leviatán, artificio humano, viene a desordenar el reino pacífico del equilibrio natural del Behemoth. En la genealogía del liberalismo hay un punto central, y es lo que hemos tratado de perfilar o de aproximar de forma así un poco a tumbos con esta figura del Behemoth, y es la idea de que la naturaleza del mercado es una especie de naturaleza que se supera a sí misma. Es una naturaleza que engendra la cultura a partir de sí misma y no por medio de una introducción exterior. Es por eso que el mercado parece ser como la naturaleza que se autosuprime, que se anula a sí misma porque hace surgir el orden a partir del desorden.
¿qué es esto? En el caso del Estado y en el caso del Leviatán de Hobbes, la naturaleza no engendra más que destrucción y que tiene que ser frenada en cierto punto, o más bien absolutamente, por un poder plenamente humano y plenamente racional que fuerce a todos a la obediencia y que se constituya así como este doble cuerpo del que hemos hablado. En realidad es un cuádruple cuerpo, porque es cuerpo estatal y cuerpo religioso, cuerpo material y cuerpo inmaterial. Pero entonces, si resulta que la naturaleza es la que se supera a sí misma, eso quiere decir que el punto de partida del mercado no son las ideas, no es el bien, no son las grandes aspiraciones, no es la virtud, es decir, no es Aristóteles ni tampoco es el pensamiento medieval. Tampoco es Platón. Es algo radicalmente moderno. No es tampoco el mundo griego en el sentido de que todo tendría su lugar en el cosmos y todo ocuparía su lugar. No. Aquí hay un sentido plenamente evolucionista. Y es un principio inmanente de autoorganización. Y esto está a la base de la filosofía del Estado. Entonces, reparemos por un momento en este cuadro. Un cuadro muy famoso de Peter Bruegel, el viejo. Se llama El combate entre Don Carnal y Doña Cuaresma. Y bueno, Don Carnal es el carnaval. ¿Sí? Lo que parece lo que parece estar representado acá, y acuerdo en eso, y está en el título, es el tránsito entre la época de carnaval, que es el festejo pagano y la época de la cosecha, y después la Cuaresma, que es una fiesta religiosa. Del lado izquierdo se aprecia un señor gordo en un barril, está sosteniendo una vara con carne y abajo en ese barril, que seguramente es cerveza, hay clavado algo así como un jamón. Y bueno, detrás de ellos hay toda una corte de un carnaval. Los carnavales en Europa están legados a la fiesta de la cosecha eh, al fin del invierno y el comienzo de la primavera. Es decir, es un festejo plenamente terrenal, es un festejo de la materia, es un festejo de la tierra y de su dar frutos para que podamos mantenernos en la vida. Y esos frutos de la vida se festejan con la fiesta. Del otro lado, en contrapuesto, como si estuvieran luchando cara a cara, está una figura esquelética, muy delgada, pues, con unos ropajes sin color. Y esta es la Cuaresma, que está siendo jalada por un fraile, un religioso y otra persona, seguramente fiel. Lo que se representa aquí, igualmente con los poderes de la tierra y del cielo, es el enfrentamiento entre una desbordante pasión que representa el carnaval y una espiritifláutica y desangelada Cuaresma que viene. Se puede leer quizá el contraste como el desbordamiento y la frugalidad, pero por la pintura de Bruegel uno podría muy bien sospechar si no se trata de una ironía, donde efectivamente para los seres humanos la celebración de la Cuaresma y la dimensión religiosa verdaderamente no opera, y lo que realmente la mueve es la pasión del carnaval y todo lo que éste representa, que es comer, beber y desde luego también la sexualidad. Este cuadro nos sirve como punto de entrada para, bueno, ya después a propósito del libro que vamos a leer, que es el de Dupuy, vamos a revisar también algunas partes de este libro de Hirschman, que se llama Los intereses y las pasiones. Pero esto es solamente por ahora para ir al siguiente punto, que es esta dimensión del mercado, que no tiene que ver con el cuerpo, que tiene que ver con algo mucho más etéreo, algo profundamente, la palabra es rizomática, que son las abejas.
En 1714, Mandeville escribe es un cuento es una fábula, sí, porque las fábulas, recuerden, son animales con cualidades humanas, donde hablan, piensan, actúan como si fueran seres humanos. Y además tiene un elemento muy particular que es la moraleja. Las fábulas tienen moraleja. Entonces, lo que aquí nos cuenta Mandeville es la historia de un panal, ¿sí? Son abejas que viven en una comunidad que está movida por las pasiones más bajas. Está movida por la envidia, está movida además por prácticas como la mentira, el fraude, el engaño. Entonces, la fábula tiene dos partes. La primera nos cuenta cómo era esta ciudad de vicios. Y finalmente es un reconocimiento a los vicios y de por qué los vicios forman parte, o más bien por qué los vicios, esta instancia natural al egoísmo, naturalizada en realidad, pero bueno, esta instancia supuestamente natural de nuestras inclinaciones hacia lo más bajo, termina convirtiéndose per contrarium, o sea, actuando contra sí misma en lo que verdaderamente nos hace seres humanos. Entonces, la primera parte nos cuenta esta comunidad de abejas en las cuales todas ellas se engañan, se matan, se traicionan entre sí, pero eso tiene un resultado muy positivo y es que se generan muchas profesiones, porque claro, cuando hay crímenes, pues entonces necesitan jueces. Cuando hay, cuando se come mal y se enferma, se necesitan médicos. Entonces, toda la civilización surge de las cosas que se hacen los seres humanos a los otros. Y eso es lo que permite que haya competencia, que haya diversidad y que haya surgimiento de diferenciación y complejidad. Eh, y dice ahora, pero resulta que de repente llegan los moralistas. Es decir, este viejo espíritu de la religión llega y dice, pero esto no puede ser. Somos una comunidad abominable. Nos mueven los intereses y las pasiones más bajas y eso no puede ser. Entonces, la moralidad se apropia, o más bien la moralidad toma el poder en esta comunidad de abejas y entonces todas comienzan a portarse de manera impecable. Entonces, nadie roba, nadie mata, todos dan el precio correcto de sus productos sin sacar ningún beneficio de ellos, sino para para mantenerse en la vida y mantener a sus familias. Los jueces no se dejan corromper, los abogados no defienden a personas, bueno, no hay nadie a quien defender porque nadie está cometiendo crímenes. Y entonces lo que dice Mandeville es, todo se desploma la ciencia, se desploma la industria, se desploma esta ciudad viva y compleja y entonces finalmente se muere. Entonces, aquí está este texto en el que este extracto de la fábula de las abejas de Mandeville, en donde dice, el amor exclusivo al bien se apoderó de los corazones. Esta es cuando son la comunidad de las abejas reformadas, de donde se siguió muy pronto la ruina de toda la colmena, pero pues sí. Como se eliminaron los excesos, desaparecieron las enfermedades y no se necesitaron más médicos. Como se acabaron las disputas, no hubo más procesos y de esta forma no se necesitaron ya abogados ni jueces. Las abejas se volvieron económicas y moderadas, no gastaron ya nada, no más lujos, no más arte, no más comercio. Bueno, entonces la conclusión es, la desolación, en definitiva, fue muy general. Y ahora sí viene la gran moraleja de la historia, y es, la conclusión parece inequívoca. Dejad pues de quejaros, solo los tontos se esfuerzan por hacer de un gran panal, un panal honrado.
Muy bien, el último asunto y para cerrar ahora sí este video es lo que, lo que pretendo mostrar es, número uno, que hace falta no solamente una filosofía del poder o una crítica del poder como poder soberano en su encarnación estatal, sino hace falta también una filosofía del mercado por una simple razón, y es el hecho de que mientras el Estado nos muestra un cuerpo, nos muestra una cabeza, nos muestra un ser con pies, cuerpo y cola, o pies, cuerpo y patas. El mercado no. El mercado es como este enjambre de abejas. El mercado es difuso. El mercado tiene esta cosa que es una mano invisible y tiene también estos mecanismos extraños por los cuales efectivamente el comportamiento de los individuos produce en el nivel agregado resultados inesperados. Y eso tiene que ver con la emergencia, es decir, con la emergencia o de las propiedades emergentes, como se llama en los sistemas dinámicos y en general en cierto estudio de la naturaleza. Ese es el primer punto. Pero el segundo punto que quiero mostrar es que ninguna relación política es dual. Es decir, no se trata de opresores contra oprimidos, no se trata de adentro y afuera, se trata siempre de una relación mucho más compleja. Y esto viene de cierta inspiración del psicoanálisis y del sentido que le da a lo simbólico. Y es decir, nunca estoy yo enfrentado de manera desnuda frente al otro u otra, sino siempre hay un tercer elemento. Por ejemplo, en el caso de la dialéctica de señoría y servidumbre, soy yo, una conciencia, la otra autoconciencia y una cosa por la que estamos peleando. Es decir, no es solamente dos conciencias que están enfrentadas, sino dos conciencias que se enfrentan respecto a un tercero. En el caso de la, en el caso de la propiedad, por ejemplo, en el caso de la propiedad privada, no solamente se trata de los que poseen y de los que no poseen, sino frente a qué lo poseen y qué es lo que legitima que eso se posea. Este es un análisis que también toma Hegel y resulta claro que la posesión no es igual que la propiedad. Yo puedo tener posesión de un inmueble por la fuerza, pero la propiedad significa un reconocimiento de la legitimidad de esa posesión. Es decir, que yo tengo derechos sobre algo. Y apropiarse de una cosa por la fuerza no es lo mismo que tener derechos sobre ella, aunque se pueda criticar la fuente de ese derecho o la legitimidad de ese derecho. Entonces, en ese momento pueden ver que no solamente se trata del poseído y del desposeído, sino se trata del poseído y el desposeído frente a un tercero que es el Estado y que es el que parte y reparte los derechos entre los y las ciudadanas. Entonces, eh, aquí hay un esquema que hice y bueno, está relativamente inspirado, de todos modos quise ponerlo aquí por estos autores que están acá, en el cual, bueno, tratan de definir una tercera zona, algo así, que son eh, una región efímera, cambiante y entremezclada entre tres instancias. Pero lo que me importan son dos elementos. El primero de ellos que en nuestra filosofía política tiene que estar marcada al menos por tres instancias. Sociedad, mercado y Estado. Usted va a decir, bueno, desde cierta perspectiva el mercado está hecho por la propia sociedad, porque el mercado no es más que el intercambio que hacen los ciudadanos y las ciudadanas, algunos con más o menor poder, pero finalmente es la sociedad. Pero no, hay una cierta y una relativa autonomía de una esfera del mercado que está guiada por la producción masiva o sobre todo por la generación de ganancia, ¿no? Y más particularmente por la generación de plusvalor. Eso no quiere decir que todos los que están en el mercado operen así, quiere decir que el mercado es llevado adelante por esta fuerza de manera prioritaria. Ahora hay otra cosa que se llama la sociedad y en esa sociedad es donde creamos otro tipo de instituciones, es donde está la familia, es donde están las amistades, es donde están también ciertos organismos educativos, uh-huh, eh, todo lo que concierne al ámbito de la libre asociación,
Pero, a diferencia del mercado, esta no necesariamente está orientada a fines de lucro. Ahora explico estas líneas transversales. Y por otro lado tenemos el Estado, que el Estado está constituido por un conjunto de instituciones y que tienen una relación muy particular con el territorio, con la población, con el derecho, el Estado de Derecho y la soberanía, ¿sí? Ahora, claro, el Estado, de alguna forma, saca su legitimidad del pueblo, pero ese pueblo no es lo mismo que sociedad, porque el pueblo es una entidad también fabricada que da una cierta legitimidad, pero bueno, no es lo mismo ese pueblo ideal o idealizado como fundamento que la sociedad constante y sonante que tiene intereses, que pertenece a clases sociales, que tiene diferentes intereses sociales, políticos, morales y toda clase. Entonces, aunque el Estado esté compuesto también por una serie de instituciones que pertenecen a la sociedad, vale la pena distinguir relativamente estas esferas porque nos permite entender cómo los diferentes elementos pueden jugar diferentes papeles. Por ejemplo, el Estado puede ser pensado en sí mismo como un actor, porque el Estado tiene sus intereses, porque el Estado está preocupado ante todo por su propia sobrevivencia, por su autodeterminación. Sí, entonces en ese sentido es un Estado, perdón, en ese sentido el Estado es un actor. En otro sentido, el Estado, en tanto que es utilizado como un proxy por el mercado o como un elemento de mediación frente a la sociedad, es la forma, se convierte, perdón, ahora sí, en un instrumento. Entonces ahí no es actor, sino es el instrumento de clase para mantener una dominación dentro de la sociedad o para mantener una partición o una repartición de bienes y de derechos en una sociedad. ¿Sí? Pero por otro lado, el Estado es también una esfera de competencia, es decir, una esfera en donde, al interior de la cual hay competencia. ¿Sí? Y esto tiene que ver, bueno, con la división, en primer lugar, con la división de poderes. No tienen y en principio no tendrían por qué estar de acuerdo los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Eso quiere decir que el Estado constituye en sí mismo una arena de disputa. Entonces, visto desde cierta perspectiva, el Estado es una arena, visto de otra perspectiva, es un instrumento, y visto desde otra perspectiva, es un actor. Bueno, pues lo mismo podemos hacer con los otros dos elementos, con el mercado. El mercado es, por un lado, una lucha de intereses en las cuales nadie gobierna y nadie domina. Es decir, es una arena de competencia. Pero por el otro lado, en tanto que existen los monopolios y en tanto que existen grandes empresas, entonces, y en tanto que existen organismos en los cuales se ponen de acuerdo o se imponen ciertas reglas de cómo deben funcionar el mercado, y bueno, de esto pueden hablar del Banco Mundial o pueden hablar del Fondo Monetario Internacional, o pueden hablar de la Organización Mundial de Comercio. En ese sentido, bueno, constituye desde luego un actor. Desde luego un actor con ciertos intereses, con cierto modelo económico, que desde luego tiene sus diferencias hacia adentro, pero que como resultante nos da un actor con una cierta agenda y con ciertos intereses y con una cierta ideología. Y por supuesto también el mercado puede ser un instrumento también del Estado. El Estado muchas veces para quitar presiones, bueno, no solamente cuando hay una crisis económica en la cual el estado de bienestar no puede sostener los servicios sociales como la salud y la educación, y entonces lo privatiza, no solamente se trata de un problema de finanzas, sino también se trata de quitarle presión al Estado, porque entonces los individuos van a pelearse con una empresa y ya no van a demandarle, y ya no van a demandarle al Estado, entonces están dejados un poco a la buena de Dios, como decimos. Y bueno, y finalmente llegamos a la sociedad. Desde luego, la sociedad no es un cuerpo, no constituye una unidad, pero de todos modos las diferentes sociedades, sí que constituyen actores frente al Estado y esas voces se dejan escuchar en las votaciones, se dejan escuchar en los movimientos sociales, se dejan escuchar en las protestas, se dejan escuchar en los medios de comunicación, se dejan escuchar en las redes sociales. Eso es el modo en lo que existe la sociedad, que bueno, el nombre liberal es la esfera pública o el espacio público, pero no tiene por qué ser llamado así, ¿no? También un movimiento que es tachado de ilegal es sociedad y no pertenece a esta esfera pública, supuestamente racional y discursiva, que a lo mejor se imaginarían ciertos liberales. Entonces,
Mi idea de hacer este esquema es notar que la relación compleja en la que estamos y aquello de lo que trata la filosofía política es de estos relativa autonomía, pero también de las intersecciones entre Estado, sociedad y mercado, donde hay puntos en los cuales seguramente son indiscernibles uno de otro, de a dos o de a tres, y en otras secciones son claramente opuestos. Entonces, esto, lo que sí tomé del diagrama de este artículo que se llama Griffins or Chameleons, es estas líneas diagonales en las cuales, bueno, hay ciertos criterios entre lo formal, digamos, ciertos ejes, por ejemplo, esta división entre lo formal y lo informal. El Estado tiene una parte plenamente formal, que es la que está asentada en la Constitución y luego en los diferentes códigos y reglamentos hacia abajo como escala, y en los organigramas y en las instituciones reconocidas, pues. Pero hay otras partes que constituyen los usos y costumbres de los estados y sí que son importantes y son todas las reglas no escritas. En el caso de la sociedad, gran parte de la sociedad está hecha de estas reglas no escritas, pero de alguna forma, claro que tiene otros elementos formales que son, en el caso del Estado, relaciones contractuales como el caso del matrimonio o la potestad sobre los hijos. Pero bueno, eso es del lado de la sociedad y el Estado. Entre la sociedad y el mercado también hay relaciones entre lo formal y lo informal, y ahí hay otras, y ahí puede haber otro tipo de, por ejemplo, las instituciones formales que forman parte de la sociedad y del mercado, bueno, pueden ser los contratos, ¿no? No tienen que ser los grandes intercambios económicos o negocios formales, simplemente el hecho de establecer un contrato, por ejemplo, de la renta de un inmueble. Eso concierne a la sociedad, pero es absolutamente del mercado. Y sin embargo, una sociedad no se entiende sin la posibilidad de establecer contratos entre sí. Y eso también involucra al Estado porque en el caso de que haya un incumplimiento del otro frente a mí, de acuerdo a algo que a los dos firmamos, siempre existe el Estado en su encarnación de justicia para dirimir las diferencias que surgen en su sociedad. Entonces, este es uno de los ejes, lo formal y lo informal. No hay que pensar que el Estado corresponde siempre y necesariamente a las instituciones reconocidas, ¿no? Y tampoco que la sociedad es esta masa desestructurada, sino que también participa de estructuras bastante formales. Y en el caso de las informales, no por ello lo informal no significa falta de estructura. No, son estructuras informales. El siguiente eje, el horizontal, es la diferencia entre lo público y lo privado, que también es altamente problemática. Es decir, tenemos, al menos dentro de la historia del pensamiento liberal, había una clásica distinción entre lo que significa la vida privada, y es lo que sucedía de las puertas de la casa para adentro, y el espacio público, que era de la puerta para afuera. Pero lo interesante de esta línea es que nos muestra que la sociedad, desde luego, también no solamente utiliza esta distinción público y privado, sino que además, bueno, eh, cuando se enlaza con el Estado y con el mercado, estas relaciones cambian profundamente. Por ejemplo, en el caso de un Estado que nos espía, y sabemos que todos los Estados espían en mayor o menor medida, parece que lo privado se vuelve un asunto público y se vuelve un asunto sobre el cual un Estado toma decisiones. Pero también el mercado juega con nuestra frontera, con la frontera social entre lo público y lo privado. Lo sabemos, con nosotros ahora que estamos conectados a Internet, resulta que todo lo que hacemos es visto por alguien, es visto por un propietario, es visto por Google, es visto por Facebook o cualquiera de estas grandes empresas, y eso transforma algo que podría haber sido una conversación privada entre amigos, entre familiares, entre cualquier persona, y eso se convierte en un dato que no es privado, ahora pues tampoco es público, entonces es privatizada, entonces es privado para mí, pero alguien más lo privatiza. Entonces es semipúblico. El mercado crea también este tipo de flexibilización y permeabilidad de las fronteras entre lo público y lo privado. Lo mismo entre lo formal y lo informal. Y bueno, ten en cuenta que el mercado está hecho de
instituciones formales e informales. Hay instituciones formales que quiere decir todo aquel mercado que está registrado, que paga impuestos, que tiene un local establecido y reconocido y que cumple con ciertas obligaciones. Pero bueno, tenemos otro mercado informal que no solamente tiene que ver con que, que, bueno, en primera instancia, desde luego, tiene que ver con el comercio de la calle y todo el comercio de las drogas, pero pronto hay que entender que lo formal y lo informal no son dos esferas que se opongan, sino son dos esferas que se retroalimentan y que el mercado no se puede entender sin lo formal y lo informal, así como no se puede entender sin el acoplamiento entre lo legal y lo ilegal. ¿Sí? Y finalmente está esta cuestión de lo lucrativo y no lucrativo. Se supone que el Estado, bueno, fundamentalmente o la gran parte está en la parte no lucrativa, pero bueno, de todos modos hay dos formas de entender esto. Primero, que bueno, el Estado desde luego que necesita hacerse de ciertos recursos y hay empresas estatales, ¿sí? Pero bueno, en otro sentido quizá tendría que ver con la forma en la cual el Estado participa, por ejemplo, en el narcotráfico y entonces también se beneficia del mercado, aunque no se beneficia como Estado, sino que se beneficia como gobierno, y entonces eso estaría más bien jalado hacia la sociedad. Simplemente consideren los ejemplos para darse cuenta de que estos conceptos son conceptos de análisis. No se trata de que nosotros podamos decidir de manera clara, distinta y definitiva si un fenómeno está en este punto, está aquí o aquí, sino se trata de entender cómo los diferentes fenómenos van pasando por estas diferentes fronteras y estos diferentes espacios. ¿No? Por ejemplo, los bancos pertenecen evidentemente al mercado, pero, sin embargo, son instrumentos que toman sus decisiones junto con los bancos centrales de los estados respecto, por ejemplo, a las tasas de interés, cómo van a funcionar los créditos, y desde luego, si un banco quiebra, el Estado está obligado a rescatarlo, porque si no lo rescata, entonces supuestamente se puede producir una crisis económica que terminaría afectando a todos. Entonces, los bancos, aunque sean privados, son públicos en tanto que mantienen supuestamente cierta ideología, o sea, cierta economía, teoría económica, las economías de una sociedad. Ahora, aquí abajo está este elemento del individual, y es que, bueno, no es lo mismo la sociedad operando como conjunto que la sociedad operando como individuo. ¿Sí? Y creo que muchas de las grandes discusiones en filosofía política y también en sociología o psicología con sociología tienen que ver con qué es lo que existe. ¿Existe el individuo o existen los grupos o existen las masas? Pero desde luego que no es una cuestión de elección, es una cuestión, o sea, eso depende de la mirada y depende del fenómeno y depende del enfoque. Pero lo que sí tenemos, aquello sobre lo cual sí tenemos que poner atención es sobre las relaciones y los entrelazos entre lo individual y lo colectivo, entre lo formal y lo informal, lo legal y lo ilegal, lo público y lo privado. Y es ahí, en esas fronteras y en esos bordes, donde se hace realmente la política. Y estas tres esferas, la manera en la que se entrelazan de forma particular en fenómenos particulares y concretos, es también el modo en el que se anuda esto que llamamos la existencia colectiva, que a veces aparece como institución estatal, a veces aparece como sociedad que se organiza de manera más local y de acuerdo a ciertos intereses bien particulares o privados o locales, frente al Estado, que es universal o global, y el mercado, que tiene este elemento de la sociedad en la cual se trata de avanzar intereses personales o particulares o locales, pero al mismo tiempo que ha crecido a una escala global en la cual incluso algunos estados tienen que someterse a ellos, pero que al mismo tiempo no tiene toda la diversidad de intereses que puede tener una sociedad, sino que tiene fundamentalmente el interés económico, es decir, la producción de plusvalor y la captura de plusvalor. Entonces, bueno, con esto terminamos este video. Espero les haya dado ahora sí, un poco más de concreción respecto a lo que habíamos dicho de manera un poco provocativa, las filosofías de la diferencia y la deconstrucción y el pensamiento rizomático de muchos franceses nos ayudaba a pensar el Estado y nos ayudaba a pensar la relación entre Estado, sociedad, entre individuo y pluralidad, pero no nos estaba dando elementos para pensar en el mercado y mucho menos nos daba elementos para pensar este 3. Entonces, bueno, intentaremos de avanzar un poco en este 3 con el libro de Dupuy,
que les dije, bueno, yo les iré haciendo llegar poco a poco. También aquí yo creo que en el video de YouTube les dejaré en la descripción el vínculo al artículo que escribí sobre Behemoth y Leviatán, que forma parte del texto base de este video. Bueno, pues muchas gracias. Hasta luego.